Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y todos aquellos que puedan estar acompañándonos en esta transmisión. El día de hoy, debido a las circunstancias causadas por la llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19 a Guatemala, hemos suspendido la celebración de nuestro culto dominical desde las instalaciones de nuestra iglesia. Sin embargo, hemos decidido hacer esta transmisión para mantener el avance en nuestro estudio de la palabra del Señor, de suerte que cada uno de los hermanos desde su casa pueda aprovechar el tiempo durante este día domingo de crecer espiritualmente. Deseamos que el Señor los esté bendiciendo, que el Señor los esté protegiendo en medio de esta crisis, pero también les recomendamos a que guarden las precauciones recomendadas en todo este tiempo, de suerte que puedan tanto ustedes como sus familias y aquellos alrededor de quienes ustedes se encuentran cotidianamente mantenerse seguros en esta situación de crisis, no solamente en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo. Dediquemos tiempo para orar, pidiendo sabiduría al Señor para las autoridades gubernamentales a lo largo de todo el mundo, de suerte que puedan tomarse las mejores medidas de precaución, de corrección, de cuidar y proteger a la población, pero también de manera que podamos cada uno de nosotros tomar las precauciones necesarias. Oremos particularmente por aquellos que se encuentran en las condiciones de más debilidad, de menos posibilidad, aquellos que se encuentran en circunstancias en que sería catastrófico que fueran contagiados por esta pandemia. Continuando en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, que es la sección de la palabra del Señor que hemos estado estudiando recientemente, nos toca estudiar esta mañana el capítulo 17. Esta sección es parte de lo que el Señor Jesucristo enseñó y utilizó a una población que lo iba siguiendo en la medida que el Señor Jesucristo estaba avanzando a la ciudad de Jerusalén en los últimos momentos para poder entregar su vida por nosotros. El Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio había estado enseñando y predicando en relación con el tema del reino de Dios. Y el hecho mismo de que Él había llegado para ser la presencia misma del reino de Dios, constante y frecuentemente, el Señor Jesucristo dijo que Él era la manifestación visible del reino de Dios sobre este mundo. Sin embargo, no había habido una respuesta apropiada y adecuada, particularmente del liderazgo religioso de la nación de Israel, a pesar de que el pueblo tenía un hambre espiritual, en la expectativa que a lo largo de los siglos se había formado, en medio de las variadas circunstancias que al pueblo de Israel le había tocado vivir, comenzando desde el cautiverio en Babilonia, a raíz de el juicio y castigo del Señor para con ellos. La nación de Israel comenzó un tiempo y una etapa en la cual necesitaba experimentar la gracia de Dios y ver que el reino de Dios una vez más se plasmara en esta tierra. Habían transcurrido ya bastante tiempo, varios siglos, y el pueblo se había encontrado en una constante necesidad de esperar que Dios se manifestara. Es como en nuestra vida, en las circunstancias, nos toca vivir situaciones difíciles, y realmente esta crisis actual de la pandemia del coronavirus COVID-19 nos ha puesto en la situación de darnos cuenta de que realmente somos frágiles como humanidad, independientemente de los avances tecnológicos, sociales, filosóficos, etcétera, que cada uno de nosotros pueda tener. Seguimos siendo una raza frágil, expuesta a una gran cantidad de situaciones de sufrimiento, padecimiento, limitación y ante todo la muerte. Y ese temor por la muerte hace que cada uno de nosotros vea un poco más allá y se pregunte qué será de nosotros después de esta situación, de esta vida que nos toca vivir. El pueblo de Israel había pasado dificultades increíbles a lo largo de los siglos anteriores, sufriendo particularmente en manos de varios imperios desde que habían sido llevados en cautiverio por los babilonios a principios del siglo VI anterior a nuestra era.
Después de los babilonios, ellos estuvieron bajo los medopersas. Después de estar bajo los medopersas, estuvieron bajo los griegos. Y después de estar bajo los griegos, llegaron a estar bajo los romanos. 4 imperios seguidos habían estado causando situaciones de angustia, de limitación de la libertad. Habían estado haciéndolos dudar de lo que Dios estaba haciendo con ellos y de su fe. Esta situación del pueblo de Israel los hacía proyectarse adelante a anhelar la llegada del reino de Dios. Y ese era el ansia, era el deseo constante de toda aquella nación, que el reino de Dios se manifestara y que Dios realmente permitiera que hubiera cambios. Es algo que como humanidad constantemente nosotros deseamos, que haya cambios, que haya una situación en la que realmente mejore la condición en la que vivimos, nuestra condición material, nuestra condición social, nuestra condición económica, ante todo nuestra condición espiritual. Naturalmente, el quehacer cotidiano como que riñera en medio de todo esto con ese anhelo, la llegada del reino de Dios. En un momento más adelante, en este mismo capítulo 17, hoy reflexionaremos en los primeros 10 versículos, pero más adelante en este capítulo, en el versículo 20, en un momento los fariseos le preguntan al Señor Jesucristo cuándo había de llegar el reino de Dios. Ese era el anhelo. Es lo que todos anhelamos, que el reino de Dios se manifieste. Es lo que el Señor Jesucristo expresó en la oración modelo, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como también en los cielos. Es ese anhelo, ese deseo constante de que cambien las circunstancias a nuestro alrededor. Sin embargo, en medio de todo eso, continuamos con nuestras responsabilidades, con las relaciones constantes que tenemos unos con otros. Y es a ello a lo que realmente se dirige esta primera sección en el capítulo 17, en los versículos 1 al 10. El Señor Jesucristo comienza diciendo esto en el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Los tropiezos, la palabra tropiezo literalmente sería escándalo, aquello que hace que caigamos, que ocasiona que cada uno de nosotros alce la voz en advertencia en medio de las circunstancias que vivimos, aquello que estorba, aquello que nos impide avanzar. Y cuando uno se pregunta en la vida, bueno, ¿cuántos tropiezos tenemos alrededor? No solamente debemos pensar en los tropiezos materiales, económicos, sociales, ante todo los tropiezos espirituales y aquellos que realmente no permiten que nosotros comprendamos adecuadamente lo que el Señor tiene para nosotros y lo que Él nos quiere enseñar. Y es precisamente a esto a lo que el Señor Jesucristo se refiere. Él había estado tratando de incentivar a la gente el hambre en la palabra de Dios, el hambre y el anhelo por la llegada del reino de Dios. Sin embargo, el grueso del liderazgo religioso de la nación de Israel estaba bloqueando constantemente lo que el Señor Jesucristo hacía. Dudaban de Él. En alguna oportunidad dijeron que los milagros que el Señor Jesucristo hacía no los hacía en el poder de Dios y del Espíritu Santo, sino que los hacía en el poder de Satanás. Decían que estaba endemoniado. Constantemente aquellos líderes no permitían que el poder del Señor transformara las vidas de aquella sociedad en la cual Él se encontraba transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios. Y es lo que ocurre en el mundo actual. Tantos estorbos, tantos bloqueos para que la gente entienda y comprenda la sencillez del mensaje del Evangelio. Tantas cosas que ponemos en el camino que sirven de estorbos. Y Jesucristo dice, es imposible que no haya tropiezos, que no haya estorbos, que no haya situaciones que incomoden el avance del reino de Dios y que las personas entiendan y comprendan lo que Dios tiene para con ellos. Sin embargo, dice, mas hay de aquel por quien vienen. Seguramente el Señor Jesucristo tenía en consideración, en mente, a aquellos líderes religiosos que estaban bloqueando el acceso de las personas en general, del grueso del pueblo, hacia el reino de Dios, que Él estaba trayendo por medio de su persona y por medio de la predicación del Evangelio del reino de Dios. Podemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros, en vez de ser puertas abiertas para que las personas vengan al Señor, somos más bien tropiezo? Por medio
de nuestros rigores, de nuestras estructuras, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestros bloqueos mentales, de nuestros prejuicios, y porque realmente no queremos oír y escuchar lo que el Señor dice. Es increíblemente extremo lo que el Señor Jesucristo dice a aquellas personas por medio de quienes viene el tropiezo. Dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La responsabilidad que nosotros tenemos para con los demás es increíblemente grande. Y especialmente aquellos que somos líderes, aquellos hacia quienes las personas levantan la mirada y que esperan que nosotros les guiemos por el mundo en que vivimos para orientarles en su vida. Esa responsabilidad que tenemos es increíblemente grande y tenemos que cuidar que realmente estemos cumpliendo con la tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Santiago dice en una oportunidad en su epístola: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarrearemos mayor condenación. Cada uno de nosotros que toma la responsabilidad de liderazgo como maestro, como líder, como pastor, como guía de la comunidad de fe del pueblo de Dios, tiene una gran responsabilidad. Y eso eran los fariseos, eso eran los escribas, eso eran los sacerdotes del tiempo del Señor Jesucristo. Pero en vez de facilitarle a la gente el acceso al reino de Dios que Jesucristo estaba anunciando, por medio de su falta de fe, por medio de sus prejuicios, por medio de sus preconcepciones o sus propias conveniencias, porque al final de cuentas eso era lo que primaba en aquellas personas, sus propios intereses. Por medio de todo ello, estas personas estaban impidiendo que los pequeñitos, aquellas personas que se encontraban en una situación de desventaja espiritual, social, material, aquellos que realmente tenían hambre, pero dependían de su alimentación espiritual de liderazgo, estos líderes impedían que estos pequeñitos realmente fueran bendecidos por la virtud del reino de Dios acerca de ellos. El Señor Jesucristo vuelve la responsabilidad, porque no quiere enfocarse únicamente en el liderazgo, sino vuelve la responsabilidad a sus discípulos para enseñarles la manera como nosotros podemos abrir las puertas del reino de Dios a otras personas por medio de nuestra conducta. Y les dice: mirad por vosotros mismos, cuídense a ustedes, no permitan que el mal ejemplo de estos así llamados líderes los desvirtúe a ustedes, los desvíe a ustedes de lo que realmente deben hacer para que el reino de Dios se manifieste. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo le dice a sus discípulos: todo lo que los escribas y fariseos les enseñen que hagan, háganlo, mas no sigan su ejemplo. Ellos están sentados en la cátedra de Moisés, pero realmente no hacen lo que enseñan. Por eso es que el Señor Jesucristo pide que cada uno de nosotros cuide y atienda de sí mismo para que podamos realmente no hacer caer la responsabilidad en otras personas, como frecuentemente hacemos, echarle la culpa al otro, sino que realmente reconocer que al final de cuentas la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros para que el reino de Dios avance en el mundo en el cual estamos. Por eso el Señor Jesucristo dice: mirad por vosotros mismos. Cada uno de nosotros debe conducirse de manera que su vida facilite el acceso al reino de Dios de las demás personas, por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestras palabras, de nuestro amor, de nuestro servicio. Pero el Señor Jesucristo señala y particulariza un aspecto y dice así: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¡Qué gran responsabilidad! El Señor Jesucristo trae el reino de Dios a algo tan sencillo, aparentemente, y tan cercano a nosotros como las relaciones interpersonales del día a día. Y nuestra responsabilidad en medio de esto es reprender a aquel que pecare contra nosotros. Naturalmente, este reprender no significa inculparle, condenarle, recriminarle, sino que implica hacerle ver que su camino y su vida no está en la orientación que Dios quiere para realmente hacer que su vida sea parte de ese reino de Dios que se manifiesta en este mundo. Pero el punto más
difícil, podríamos decir. No es tanto el reprender, para eso somos fáciles nosotros. Como se suele decir, somos baratos para reprender a otras personas. Lo difícil está en lo que el Señor Jesucristo dice: y si se arrepintiere, perdónale. El Señor Jesucristo reduce la conducta del reino de Dios a algo tan sencillo y tan simple. Lo reduce al perdón que cada uno de nosotros debe manifestar a su prójimo. En un pasaje, en un versículo cercano a un pasaje que todos conocemos el versículo 18, o por lo menos sabemos del contenido del versículo 18 del capítulo 19 de Levítico, por la frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo anterior dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y luego sigue: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Este mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos es el que el Señor Jesucristo señala como el segundo mandamiento más importante. Cuando a él se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto del pasaje de Levítico 19, la instrucción de amar al prójimo como a nosotros mismos va relacionado con el concepto del perdón, de no participar también del pecado del otro. Por eso la reprensión aquí, pero también del perdón, porque dice: no te vengarás de tu prójimo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo señala aquí como algo muy importante. El reino de Dios se manifiesta cuando cada uno de nosotros abre su corazón a perdonar al prójimo. Y no una vez, sino 7 veces, dice el Señor Jesucristo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Aquí el 7 veces no es necesariamente literal 7 veces, sino que es un número que dice todas las veces que sea necesario, el máximo de veces que uno pudiera admitir. El punto es que aquel que vive de acuerdo a las demandas del reino de Dios y que realmente ha respondido a lo que el reino de Dios exige de cada uno de nosotros en nuestras vidas, aprende a perdonar de la misma forma como el Señor Jesucristo en su momento diría en la cruz del Calvario, en relación con aquellos que estaban burlándose de él, en relación con aquellos que manifestaban no solamente su odio, sino también su falta de fe, su incredulidad, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que ninguno de nosotros estaría preparado para responder de esa misma manera como Jesucristo respondió desde la cruz del Calvario. Dar el perdón. Porque realmente Jesucristo estaba muriendo en la cruz, no solamente para perdonar las ofensas que estaban haciendo contra él en ese momento, sino para perdonar las ofensas que toda la humanidad ha hecho a lo largo de toda la historia en contra de Dios. Sobre Jesucristo estaban cayendo todos nuestros pecados. Y por medio de esas palabras, cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor Jesucristo estaba demostrando la razón por la cual él estaba muriendo en la cruz. Llevar sobre sí mismo la carga de todos nuestros pecados para que el Padre nos perdonara. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos tener. Así se manifiesta el reino de Dios. Naturalmente, la respuesta de los apóstoles al Señor Jesucristo fue la de sentirse ineptos para una demanda de tal calibre. Y por eso es que le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Porque la fe es aquella que permite que cada uno de nosotros pueda vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Pero no es necesario, dice el Señor Jesucristo, tener una fe increíblemente grande. Es suficiente con comenzar con una fe pequeña, les dice. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. No necesitamos una fe increíblemente grande, ser llamados hombres y mujeres de gran fe. Más bien, el Señor Jesucristo con frecuencia recriminó a sus seguidores, a sus discípulos, por ser hombres de poca fe. Y lo que el Señor Jesucristo nos quiere hacer ver es que es suficiente con que cada uno de nosotros
comience a reconocer la necesidad de creer en Dios y responder a ese ofrecimiento de su gracia y de su amor que por medio de Jesucristo nos da. Si comenzamos con esa fe pequeñita, podríamos nosotros hacer grandes cosas. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son nuestros sicómoros? ¿Cuáles son esos árboles con una raíz tan profunda que podían vivir hasta 600 años? Imaginémonos un árbol de 600 años con una raíz profundamente arraigada y decirle, desarráigate y plántate en el mar donde realmente no hay un terreno sólido. Pero aún así dice, si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, ese sicómoro os obedecería. La pregunta es, ¿cuáles son nuestros sicómoros? ¿Cuáles son aquellas cosas que se encuentran tan arraigadas en nuestro corazón que nos pareciera imposible arrancarlas de ahí? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son nuestras conductas, nuestras dudas, nuestros temores, nuestros vicios? Aquello que impide que nosotros realmente creamos que podemos vivir de acuerdo a las demandas del reino de Dios. El Señor dice que un sicómoro tan grande como el no poder perdonar, es posible desarraigarlo. Y cada uno de nosotros puede cambiar su vida con un poquito de fe. Y si tuviéramos esa fe, dice, podríamos desarraigar esos árboles de raíces profundas que hay en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra conciencia. Porque el Señor Jesucristo puede liberarnos de todo ello si tan solo tenemos un poquito de fe. Y a los discípulos les dice, ustedes pueden hacerlo si aprenden a perdonar a su hermano, aunque peque contra ustedes. Todas las veces que pudieran ustedes imaginarse en el día, deben tener la actitud de estar dispuestos a darles el beneficio de la duda, de que con sinceridad les piden el perdón. No debemos dudar de las personas, debemos reconocer que todos somos pecadores y que todos constantemente somos débiles y podemos fracasar por mucho que queramos no hacerlo. Y por eso tenemos que estar dispuestos a perdonar. El apóstol Pablo nos dice algo similar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando dice que si vemos a nuestro hermano que peca, realmente no deberíamos condenarlo, sino lo que deberíamos hacer es evaluarnos a nosotros mismos. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es que debemos amarnos como Cristo nos amó. Esa es la ley que el Señor Jesucristo resalta, el amarnos unos a otros. Y si vamos a preguntarnos cómo se manifiesta el reino de Dios en este mundo, podríamos decirlo precisamente en esas palabras en las cuales el Señor Jesucristo resumió la ley. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice precisamente que en una máxima se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el reino de Dios se manifiesta cuando nosotros comenzamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando dejamos de amarnos a nosotros por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dice que debemos dar preferencia al otro. Qué gran sicómoro de raíces tan profundas necesitamos desarraigar de nuestro corazón y de nuestra conducta. Pero si tenemos fe, por muy pequeña que sea, ese sicómoro puede ser desarraigado y ser plantado en otro lugar. El Señor Jesucristo al final también dice que no debemos granjearnos y sentirnos grande cosa si nosotros somos hombres y mujeres de fe. Porque al final de cuentas, esa es nuestra responsabilidad. Estamos en esta vida para vivir y para servir a Dios. Y lo ilustra con una pequeña parábola. Continúa el Señor Jesucristo preguntando a sus discípulos, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú?
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ninguno de nosotros tiene lugar para sentirse espiritualmente mayor y mejor. Naturalmente, esto es algo que el Señor Jesucristo estaba insinuando en relación con la conducta del liderazgo religioso de su tiempo. Recordamos, y esto ya vendrá en el capítulo 18, la parábola de lo que tiene que ver con el fariseo y el publicano. Aquel publicano que a la par del fariseo vienen ante Dios y el fariseo le dice a Dios así orgulloso, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano, porque yo ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que tengo y continúa así. Era un hombre que se consideraba que merecía que Dios lo reconociera y le diera acceso al reino de Dios, porque él estaba cumpliendo. Más bien el publicano responde reconociendo su pecaminosidad y solo puede pedirle a Dios que sea misericordioso con él. Dios se propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo preguntará después, ¿quién descendió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Lo que el Señor Jesucristo dice es que si nosotros hacemos lo que Dios espera de nosotros, no nos vayamos a sentir grandes. Si perdonamos a nuestros hermanos, no vayamos a estar diciendo, mírenme a mí, cómo soy de perdonador. Simplemente debemos decir, como dice el Señor, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Simplemente hemos respondido a la demanda de Dios. Esa responsabilidad que nosotros tenemos de que el reino de Dios se manifieste en el mundo por medio de nuestras vidas no es algo que debe llevarnos a enorgullecernos y sentirnos merecedores del reino de Dios, sino realmente únicamente debemos sentirnos agradecidos de que hemos tenido la oportunidad de servir a Dios. El Señor Jesucristo menciona estas enseñanzas previo a hacer ver otra lección importante en los siguientes versículos 11 al 19 que estudiaremos la siguiente semana. El caso de aquellos 10 leprosos que son sanados y solo uno de ellos vuelve a agradecer cuando en el camino es sanado. La gratitud del corazón es algo que debe movernos a amar a Dios y servir a Dios. Debemos reconocer que no debemos poner estorbo a las demás personas, sino que por medio de nosotros el reino de Dios debe ser accesible a ellos. Y vamos a hacer que el reino de Dios sea accesible a la humanidad, no por medio de decirles, miren lo bueno que soy, miren cómo he hecho yo lo que Dios quiere que haga, sino cuando abrimos nuestro corazón y hacemos ver que el reino de Dios se ha manifestado por medio del perdón que Dios ofrece. Que el Señor nos ayude a ser emisarios de ese reino de Dios por medio de nuestra vida y por medio de nuestra conducta. Que el Señor les bendiga, les animamos a seguir adelante cuidándose y bendiciendo. Oremos por Guatemala, oremos por todo el mundo. Nos vemos con la ayuda del Señor en una transmisión la próxima semana. Bendiciones.